Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de graduación de filigrana y para esto necesitamos una piedra cabujón de 9 por 7 milímetros. Lo primero que haremos será medir esta gema con un compás a la tercera parte de esta gema para transferirlo a una plancha de 0,30. Una vez hallado lo cortaremos con una tijera en forma recta, siempre siguiendo esta línea. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Cuando ya esté cortado y recto, lo vamos a doblar en forma de un óvalo. Lo ponemos en este lugar y hacemos presión con un alicate punto plano. Esto para que tenga esta forma de óvalo. Y cortaremos los excedentes con una tijera de corte. Cuando ya esté cortado, utilizaremos este alicate de punto cigüeño para unir esta separación y así soldarlo en nuestra mesa giratoria. Colocaremos un poco de líquido de soldar. Lo colocaremos a nuestra mesa giratoria para moverlo de esta forma y así caliente homogéneamente. Pues si quieren ver cómo se realiza y se fabrica esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. También utilizaré esta rejilla para aumentar el calor en esta plancha. Pues esta rejilla hará que nuestra plancha se caliente más rápida y homogéneamente. Es por eso que estoy utilizando esta rejilla. Bueno, ya coloqué un poco de líquido de soldar. Y utilizaremos la soldadura tipo duro. Esto con mucho cuidado. Daremos vueltas para que se caliente homogéneamente. Ven que ya está empezando a tomar un color rojo. Ahora colocaremos unos pequeños puntos de soldadura tipo duro. Y como ustedes observan, soldó rápidamente. Bueno, aquí está ya la plancha soldada. Y nuevamente utilizaremos el compás abierto, esta vez a 2.5 milímetros. Y lo marcaremos de esta forma para crear otro óvalo. Es por eso que soldamos nuestra caja en forma de óvalo. Ahora utilizaremos una sierra de 4/0 y nuestra cegueta para cortarlo de esta forma. Si quieren ver cómo se utiliza la cegueta y la sierra, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Bueno, también lo limaremos, pues esto tiene que estar muy fino. En el siguiente paso utilizaremos el alambre de filigrana, de los marcos de filigrana que hicimos en el primer capítulo del curso de filigrana básica. Si quieren ver ese video, el enlace estará en la descripción del video para que puedan verlo y así obtener las dimensiones correctas de este alambre. Bueno, pues lo vamos a cortar de esta forma. Y lo soldaremos también a los costados. Una vez esté cortado y soldado de esta forma, utilizaremos esta piedra naveta de 6 por 3 milímetros. Y haremos presión con el alambre de los marcos de filigrana para que tenga esta forma de naveta. Pues esto lo cortaremos con un alicate de corte. Y tenemos que soldarlo justo en la punta.
Colocamos un poco de nuestro líquido para soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. También colocaremos un pequeño pedazo de los marcos de lisos de filigrana en la parte de abajo para soldarlo de esta forma. Una vez soldado, tenemos que ubicarlo justo en este punto y cortar el excedente, pues tiene que estar soldado de esta forma. Y colocaremos los dos alambres a los costados. Tiene que encajar justo a la medida. Ok. Esto también lo vamos a soldar con el líquido para soldar. Si no tienen este líquido para soldar, también pueden utilizar bórax. Bueno, utilizaremos nuestra mesa giratoria para que caliente homogéneamente dándole vueltas. Lo soldaremos con la soldadura tipo duro. Esto, mis amigos, háganlo con mucho cuidado. Bueno, aquí está soldado y lo vamos a rellenar con el alambre de filigrana. Lo colocaremos a esta pequeña herramienta que está especialmente hecha para hacer la técnica de zigzag en filigrana. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta, el enlace estará en la descripción del video. Bueno, cortamos el excedente de este zigzag justo en este punto. Ahora colocaremos el alambre para filigranas, que ya está obviamente entorchado, y lo empezaremos a rellenar utilizando una pinza del AA. Pues esto es uno de los métodos para rellenar filigranas. Empezaremos a rellenarlo dando vueltas y siempre ayudándonos con la pinza del AA. También rellenaremos la parte de abajo. Esta parte abierta, que es algo pequeña, también la rellenaremos moviéndolo en forma circular, ayudándonos con una pinza del AA. Para soldar esta filigrana lo sumergiremos en el líquido para soldar. Y lo colocaremos en esta pequeña bandeja para luego utilizar la soldadura en polvo. Pues esta soldadura es soldadura de plata en polvo. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Pues esta mesa giratoria es muy buena para soldar todo tipo de joyas. Por eso les recomiendo realizar esta mesa giratoria. Una vez soldado, lo doblaremos en forma de cóncavo utilizando el mango del buril o algo similar. Esto para crear y soldarlo de esta forma. Pues de esto tenemos que tener dos idénticos.
y lo cortaremos y lo soldaremos para que tenga forma de óvalo en la parte de arriba. Una vez ya lo hayan soldado, colocaremos nuestra plancha sobre la filigrana y lo ubicaremos lo más centrado posible. Utilizaremos nuestro líquido para soldar. Obviamente esto tiene que estar muy bien centrado. Y calentaremos primero moviéndolo homogéneamente. Pues al moverlo de esta forma se calentará homogéneamente y será mucho más fácil de soldar. Y ponemos unos pequeños puntos de soldadura dura. Bueno, esto soldó rápidamente. Lo vamos a abrir un poco más con la lastra. Esto ya para crear el aro que sujetará nuestro anillo. Nosotros queremos este pequeño trozo de papel. Lo ubicamos justo en la parte de arriba y lo delineamos para obtener la silueta de nuestro anillo. Aquí ya tenemos la silueta y haremos unos pequeños puntos para marcarlo con la regla. Y marcaremos a una distancia de 3 milímetros a cada lado. Esto para obtener y realizar el aro de nuestro anillo. Esto, mis amigos, lo colaremos en una plancha de 120. Lo cortaremos con una sierra y una cegueta. Y la sierra que estoy utilizando es una sierra de 2/0. Eso para que corte más rápido. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Bueno, aquí ya lo corté y le daremos forma de anillo, doblándolo con los dedos con mucho cuidado. Y para que esté más simétrico en la parte de arriba, lo golpearemos con un martillo de cuero. Bueno, ya lo ubiqué en la parte de arriba, colocando un poco de líquido para soldar. Si no tienen este líquido, también pueden utilizar bórax. Lo calentamos homogéneamente moviéndolo y nos acercamos con la soldadura tipo duro. Y lo soldamos de esta forma. Bueno, aquí ya está soldado y la parte de atrás lo junté a la medida que ustedes quieran. Y lo soldaremos con mucho cuidado. Y a los costados de nuestro anillo colocaré estas navetas de 6 por 3 milímetros. Y realizaremos unas cajitas pequeñas. Aquí ya corté un pequeño trozo de plancha que lo doblaremos por el centro. Lo ubicamos justo en la parte central y lo empujamos para que tenga la forma de naveta. Y para soldar esa naveta colocaremos un poco de pasta de soldadura de plata. Si quieren ver cómo se hace esta pasta de soldadura, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Pues empezaremos a moverlo de esta forma y la pasta de soldadura de plata se va a adherir a la naveta y al anillo y se juntarán en una sola pieza. Para limpiar y decapar nuestra joya, lo primero que tenemos que hacer
es calentar nuestra joya. Una vez esté caliente, lo sumergiremos en el líquido decapante, que en esta ocasión estoy utilizando el Decaparx. El líquido decapante también tiene que estar caliente, así para que reaccione bien y nuestra joya esté muy blanca. Lo mismo pasa cuando son joyas de oro. Ahora voy a hacer un engaste a bisel. Colocaremos nuestra piedra cabujón o cabuchón de color zafiro azul. Lo empujamos de esta forma con el asentador para chispas y haremos el engaste a bisel con nuestro rodillo para bisel. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Pues para engastarlo tienen que moverlo de esta forma. Es por eso que tiene esta forma de rodillo. Lo mismo haremos con las navetas, pero esta vez utilizaré el empujador para chispas. También le haremos un engaste a bisel. Y en la parte de arriba lo voy a desbastar con esta pequeña goma. Esta goma especialmente hecha para desbastar la parte de arriba y esté mucho más fino. Para colocar las chispas de 1.2 milímetros utilizaré esta broca de 1 milímetro y haremos unas perforaciones con una separación de 1.5 cada punto. Ahora utilizaremos una fresa de 1.25. La cabeza de esta fresa tiene que entrar a un 70%. Y luego colocaremos nuestras chispas de 1.25 y lo engastaremos de esta forma, utilizando esta herramienta llamado granetero. Pues tienen que moverlo de esta forma y estos pequeños granos se juntarán para unir las dos chispas que están a los costados. Y por último lo puliremos de esta forma para que esté mucho más fino y brilloso. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No olvides en suscribirte y darle un like. Sobre todo cuídate, que aquí te dejo unos videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de joyería.